A ver, el día de ayer por la noche hicimos un informe en Combates por Huila sobre la cantidad de muertos reales. Es falso que las cifras están mejorando, como fue falso hace meses que había meseta. Es falso que hay menos contagiados y es falso que hay menos muertos. Se explica en la nota y en la entrevista que tenemos junto con Gonzalo Iwasaki y con Lucho Benavente de Voz Populi. Veamos la nota. Vamos con el tema de las cifras de los fallecidos. La consultora Vox Populi de Luis Benavente fue también una de las primeras que comenzó a analizar el tema, viendo las cifras, consultando con el SINADEV, consultando, y dice, acá hay algo extraño. Vamos con un informe y luego hacemos contacto con Luis Benavente de Vox Populi. Habrían 42.594 fallecidos por COVID-19 que todavía no reconoce el gobierno. Según el último informe de Vox Populi publicado este miércoles, en los últimos 5 meses, de abril a agosto, el Sistema Nacional de Defunciones ha registrado 119.686 muertes en el Perú, es decir, 71.538 decesos más, en comparación con el mismo periodo de 2018 y 2019. La misma consultora señala que este exceso de muerte sería casi en su totalidad por coronavirus, debido a que la proporción por sexo del SINADEV es casi la misma a los fallecidos por COVID. Esto lo corroboran en el estudio que hicieron el 1 de julio pasado, en donde informan que el 69.2% de las pérdidas corresponden a hombres y el 30.8% a mujeres. Y según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, el porcentaje es de 70.3% y 29.7% en hombres y mujeres respectivamente, lo que demuestra que solo hay una diferencia de 0.9%. Sin embargo, lo que enseña el registro oficial del MINSA es que hasta el 31 de julio habían 28.944 fallecidos. Entonces, ¿cómo se explica el subregistro de 42.594? ¿Cuándo se va a transparentar las cifras como lo anunció la ministra de Salud, Pilar Macetti? Según el estudio de Vox Populi, todavía no habría una tendencia a la baja. En el detalle mensual indican que en agosto habrían 1.049 decesos menos, pero a la vez señalan que hay un conteo más por hacer, ya que el SINADEV seguirá nivelando la cifra con las muertes que todavía no se contabilizan. Esta nivelación puede ser del 5% respecto a julio, lo que quiere decir que el número real de fallecidos en los últimos 2 meses serían muy similares. De considerarse cierto el subregistro mencionado por la consultora, se concluiría que 1 de cada 470 peruanos ya habría muerto por COVID-19. Y justamente vamos a tomar contacto con Luis Benavente, director de Vox Populi, la consultora en la cual nos hemos basado para este informe. Don Luis Benavente, Lucho, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Bienvenido, aquí estamos con Philip Butter. Adelante, Philip. ¿Qué tal, Lucho? Cuéntanos, ¿nos podrías dar más detalles? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos según el archivo histórico y las indagaciones de Vox Populi? A ver, el informe que acabas de presentar en tu programa, Philip, creo que describe muy bien la situación estadística hasta el día de hoy. En ello hay una cosa que salta a la vista, es que el gobierno aún... Hay 2 puntos importantes, me parece. Uno es que el gobierno aún no sincera las cifras respecto al número de muertes. Pero la situación esa es realmente grave y está pasando inadvertida en el debate de opinión pública. El premier Martos hace 5 días dijo que Perú era el único país que durante la pandemia ha sincerado cifras. Pero Perú no ha sincerado cifras. El ministro lo ha dicho, muchos le han creído o le han querido creer, nadie ha dicho nada y eso es algo muy preocupante porque un gobierno no debe mentir, pero acá se está haciendo una práctica constante, rutinaria, cotidiana, el mentir a los ciudadanos en el país. La ministra sumó al inicio de su gestión, el Ministerio de Salud, Macetti, dijo que habían 3.680 casos que se incorporaron a las cifras oficiales de fallecidos. Pero el exceso de muertes al último día de
agosto, de abril a agosto, en 5 meses, llega a 71.538, ¿no? Y eso significa que si el gobierno reconoce al día de 31 de agosto que son 28.944 los muertos por COVID, entonces hay 42.000, hay más de 42.000, hay 42.594 que murieron y que el gobierno no ha explicado y que esa cifra no ha sido sincerada. Entonces ahí hay un punto importante, no hay ningún sinceramiento y hay que decirlo con todas sus letras. Y llama la atención que el ministro diga que Perú es el único país que ha sincerado, cuando lo que ha sincerado es muy poco, menos del 10% de las muertes no explicadas por el mismo gobierno. Si desaparece un peruano, hay una investigación fiscal, hay una investigación periodística. Acá son 42.000 peruanos que no tienen ninguna explicación y no pasa nada en este país. Creo que hay que llamar la atención sobre ese tema y eso es algo que se puede concluir de este informe que acaban de presentar de una manera muy clara y compacta como para comprenderlo con mucha facilidad. El otro tema es sobre el detenimiento de las muertes. No hay razón objetiva para decir, no hay una tendencia estadística suficiente para decir que se están deteniendo, se están reduciendo los muertos por COVID en el país. A ver, durante el mes de julio hubo 28.082 muertes en total, según SINADEF. En agosto, 27.033. Esas son las 1.049 muertes a que hace referencia la reportera en el informe que acabamos de escuchar. Pero luego continúa el registro. Hay muertes que son reportadas extemporáneamente. A fines de julio, para el mes de julio, el 31 de julio, había menos de 27.000 y ahora hay más de 28.000. ¿Por qué? Porque durante agosto se ha seguido reportando. O sea, esos 1.000 muertos menos que hay en agosto, al final de agosto, al final de septiembre, ese número va a subir, va a ser la misma cifra que julio. Julio y agosto dan la misma cantidad de muertes. Y esa cifra es muy estable también respecto a junio. Y junio respecto a mayo había tenido un pequeño incremento, de tal manera que no hay una caída en una tendencia mensual. En la tendencia semanal tampoco. En la tendencia diaria el gobierno quiere ver esto, pero no es suficiente información para poder sacar esa conclusión. Philip. A ver, Gonzalo, cuando te apellidas Iwasaki o te apellidas Batters, o eres conductor de televisión o director de un noticiero, estás en los últimos 171 días teniendo información. Entonces, lo que hace Lucho Benavente y la gente de Voz Populi recaba la información del SINADEF y la contrasta con el archivo histórico de los últimos 3 años. Haces una suma y una resta, y eso te da un número, pues, que evidentemente son los muertos por coronavirus. Entonces, el mérito de Voz Populi no es desde el punto de vista del procedimiento. El mérito es decirlo, porque Voz Populi parece que es la única agencia de investigación del mercado y estadística del Perú que sabe sumar y restar. Gonzalo, en esto yo te pregunto tanto a ti como a Lucho. La desinformación de la prensa, ya el gobierno ha mentido, pero Gonzalo, la prensa no se da cuenta de que nunca existió meseta, y reitero la pregunta, Lucho, ¿cómo entiendes tú, primero Gonzalo, Lucho, el rol de la prensa al desinformar a la par del gobierno? Bueno, hemos hablado muchas veces de los intereses de la prensa en esta situación, la situación crítica de algunos medios, a los cuales requeriría un poquito de ayuda económica para ello. Y yo tengo una duda en cuanto a las cifras también, porque Lucho Benavente nos habla de que 42.500, pero recordás que la semana pasada había un estimado de 60.000. Entonces, Lucho, no sé si esta disparidad de cifras está más o menos en un espectro, en un rango que va de 42.000 a 60.000, que podría ser, digamos, ya un número también posible, real, de los muertos no contabilizados. Los muertos, vamos a redondear, las muertes totales por el COVID, en esa estimación, son de 71.000. El gobierno reconoce 29.000. Entonces quedan 42.000 que no tienen una explicación. Esas son las cifras que faltan sincerar. Y consideramos que, como ya se explicó en el informe periodístico que vimos hace unos minutos, esas 42.000, la gran mayoría de ellos son muertos por COVID por la proporción de sexo, ¿no? Que 70-30%, a diferencia de las muertes rutinarias. Entonces, esos son los números, ¿no? Ese 60.000 seguramente se refería al total de muertos por COVID. Y claro, ahora al cierre de agosto son 72.000, 71, 72. Además, disculpa que te interrumpa, Lucho,
Nosotros, tanto Gonzalo como tú como yo, tenemos acceso a las cifras que son públicas y más o menos evidentes. Pero en el Perú, como todo el mundo sabe, hay gente que nace informal, vive informal y muere informalmente. Hay gente que ha muerto de 2.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, sin doctor, sin certificado de función, sin ataúd formalmente cobrado o simplemente en una bolsa lo han enterrado cerquita. Y eso también ha pasado en el cordón de la pobreza de la Lima llamada urbana. O sea, hay gente, Miguel Salvador Ate, Caraballo, Mi Perú, Ventanilla, Lurín, San Martín de Porres, que han muerto y se ha enterrado en un cementerio clandestino, en un ataúd comprado, sin factura. ¿Esa gente cómo se puede ubicar, Lucho? Claro, para comenzar, la brecha digital, como se sabe, en el Perú es muy grande. Solo el 60% de peruanos tiene acceso a Internet. Digamos que el 60% de la población peruana. Hay muchos lugares en el Perú, alejado, profundo, donde no hay Internet. Y los reportes a SINADEF son por Internet. Entonces, al no haber el sistema de Internet, obviamente los médicos no pueden reportar. Y muchos muertos no tienen un registro de defunción, mueren en la informalidad. Y algunos nacieron incluso en la informalidad. Se estima, se calcula que más o menos un 30% de muertes no son reportadas a SINADEF. Entonces podríamos pensar que un 30% adicional a esas 70.000 muertes habrían sido también víctimas del COVID, con lo cual de 70.000 llegaríamos a 90.000. Le quitas el 30% y te quedas en 70.000. Es un redondeo un poquito grueso, ¿no? Claro. Realmente las cifras son alarmantes, el gobierno no las reconoce porque el gobierno sustentó toda su estrategia de comunicación, toda su conducta pública con fines políticos. Y evidentemente, tantos muertos que nos ponen en primer lugar en el de muertos por millón en el mundo, no es un éxito para un gobierno que ha estado cantando victoria, como que el gobierno hubiera estado bailando sobre el cadáver de 70.000 peruanos. Sí, Lucho, sobre... Además hay un dato acá. Según las cifras oficiales, Perú está en primer lugar en muertes en el mundo con 880 muertes por millón, pero con las cifras reales de 71.500 muertes por COVID, llegamos a 2.130 muertes por millón. Uno de cada 460 peruanos ya murió por COVID en el país. Y en segundo lugar, Bélgica con 871. Esto es, tenemos 145% más que el segundo lugar. Ese es el gran éxito de la gestión. Evidentemente hay responsabilidades de una minoría de ciudadanos, pero no de todos los ciudadanos, como el gobierno quiere incriminar a los peruanos para evadir su responsabilidad. Lucho, Philip, quiero invitarlos a escuchar lo que dijo hace unos momentos el gobernador del estado de la Florida en los Estados Unidos. Recordemos que hace un tiempo, hace unos meses, creo que lo notaba Lucho, en el mundo decía que el Perú fue el primero en reaccionar, tomar las primeras medidas, se vio como un ejemplo, pero ahora no. Escuchen lo que dijo Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. And so I think that we understand what we need to do, but we will never do any of these lockdowns again. And I hear people say they'll shut down the country, and honestly, I cringe because we know places that have done that. The most draconian lockdown in the world has been Peru, military enforced since March. They have the highest per capita mortality in the world from COVID. And at best, what a lockdown will do is delay. It does not reduce the ultimate mortality. ¿Qué tal? Lucho, ahora me van a decir que el señor gobernador de la Florida, el señor DeSantis, es un opositor a Vizcarra y que lo detesta. No, lo que pasa es que el gobierno tiene que comprender que está equivocado, pero el presidente y su equipo no tienen esa capacidad de enmendar. La política es política, la política no es otra cosa. Tú no puedes sostener algo que no es real. Tal vez la verdad te puede dar hasta beneficios políticos. El presidente tiene margen de acción, tiene capacidad de juego, tiene respaldos, tiene ONGs, tiene medios de comunicación, tiene una alta popularidad para todo lo equivocado que es su gobierno y todo lo mal que ha gestionado la pandemia. Tiene un margen de juego político, pero creo que no lo saben
Ellos lo que saben es hacer la puesta en escena y luego a improvisar todo lo que haya que improvisar. Pero ¿quién le va a hacer entender eso a un presidente que nace muy soberbio, a un gobierno que miente sistemáticamente y juega con las ilusiones de los peruanos? Los peruanos estamos muy dolidos. Necesitamos soluciones prácticas en economía, necesitamos una gestión política, una gestión sanitaria y una gestión económica y de empleo a esta crisis. El gobierno no lo entiende así. ¿Qué hace el presidente ayer 2 horas y media en televisión? O no tiene que trabajar, que tiene que estar tanto tiempo en la televisión frente a las cámaras. Si no tiene que hacer, entonces se la pasa 2 horas y media. No, señor, el presidente es para lo esencial. Los detalles serán para los subordinados, para los alfiles, para los caballos, para los peones, para las torres. Pero el presidente gobierna, el presidente va a lo esencial. Eso no lo sabe el presidente, no es capaz de hacer un nuevo comité de crisis, no es capaz de innovar, no es capaz de dar un giro, no es capaz de tomar el timón del país. Simplemente se está dejando llevar por las olas, por donde los lleven. Y ahora, claro, simplemente es una campaña, 5 meses extemporánea, 19 millones de soles, hecha por pulpines que saben muy poco o nada de publicidad, simplemente para prácticamente incriminar a peruanos de clase media baja, urbanos, como los grandes responsables de lo que está pasando y para evadir su responsabilidad. Esa es la gran campaña comunicacional de un gobierno que se ha equivocado en la gestión política, en la gestión sanitaria y en la gestión comunicacional de esta crisis y que no tiene la capacidad de cambiar de rumbo. Es lamentable. Lucho Benavente, muchas gracias por acompañarnos en este primer bloque de Combaters. Absolutamente contundente los argumentos estadísticos y numéricos racionales de Luis Benavente, generados también en Voz Populi. Eso se da cuenta la prensa, porque hay periodistas brutos, sí seguro, incultos también existen, ¿no? Pero la prensa mermelera sabe perfectamente lo que hace cuando recibe esos 140 millones de soles de esta campaña para callar, ocultar cifras y mandar a la gente a la muerte. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.